noches, feliz sábado para todos. ¿Cómo andan? ¿Están ahí? Noche de sábado desde su casa, acompañándolos como todos los sábados. Nosotros estamos felices de estar aquí también con ustedes y hoy tenemos un programa. Yo les digo que se queden ahí porque tenemos invitados que les va a encantar escucharlos, me va a encantar entrevistarlos. Vamos a pasarlo súper bien, vamos a disfrutar de este sábado de la noche como hacemos todos los sábados. ¿Y qué les parece? Vamos con los temas del día. ¿De qué nos reímos los argentinos? Nos visita Pedro Saborido, uno de los máximos referentes del humor político contemporáneo, un escritor, guionista y director excepcional. El lugar que ocupa la ciencia en estos tiempos de pospandemia. Nos visita Adrián Paenza para explicarnos cuánta importancia tiene la matemática en la ciencia, la vida y la educación. El innovador proyecto de la UNICEN para fabricar viviendas populares con materiales reutilizables y ecológicos. Una salida inteligente al problema habitacional. Revivimos el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. Sole Gori nos va a contar por qué es tan importante donar sangre para otros y para nuestra propia salud. Y ahora sí, como les prometí, tenemos un programón sábado a la noche para quedarse ahí haciendo sobremesa, escuchar. También pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto, que las tienen ahí en pantalla. Pero vamos a presentarlo a él, amigo de Keeper, al señor Jimmy Persic. Bienvenido. ¿Qué tal, Majo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Qué lindo que viniste, Jimmy. Muchas gracias. ¿Cómo Muchas estamos? gracias. ¿Cómo viene con Bien, la semana? bien, bien. ¿Cómo vino? Y vino peleando para que todos los chicos vuelvan a la escuela. La verdad que creemos que ahí hay algo que toda la Argentina tiene que estar de acuerdo. Tenemos que contagiar a todo el mundo. Es una epopeya, ¿no? Que todos los pibes, todas las pibas, de norte a sur. Bueno, después tenemos a alguien, de norte a sur, sí, de este a oeste, todos tienen que ir a la escuela, ¿no? Todos tenemos que lograr que todos los chicos vayan. No hay mayor injusticia en este momento que los chicos que no pudieron sostenerla o los que no pudimos sostenerla, ¿no? Porque no tienen computadora, teléfono, conectividad. Así que presencialidad plena y todos los chicos a la escuela. ¿Está costando? No, mira, hay datos que son alentadores. Muchas provincias ya recuperaron chicos que se nos habían ido. Presentamos datos de Santa Fe, de Santiago del Estero, de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires volvieron un montón de chicos a la escuela. Y todavía nos faltan algunos, ¿no? Pero hay un camino y cuando toda la sociedad se mete en eso, todos nos comprometemos, hay un montón de maestros, de profesores que están haciendo trabajo territorial, que los llaman, los buscan, los van a buscar a las casas. Me parece que eso es una señal primero de solidaridad social y también de demostración de que los tenemos en cuenta todos, ¿no? Total, a uno por uno, como siempre vos decís, a uno ¿no? por uno, sí. A uno por uno. Y entender que la escuela no está completa si no están todos. Total. O sea, no hay una escuela completa si faltan pibes, ¿no? O pibas. Se los está esperando. Se los está esperando. Y me parece que decirles eso, que lo sepan en los medios, que lo sepan porque se lo dicen. Es alentador para ellos también, porque aparte no solo es que se lo está esperando ahí quieto, sino se los está yendo a buscar. Porque no es solo el que no pudo, es el que queremos que pueda. Y eso me parece que no es un juego de palabras, es un lugar en la sociedad, el caso individual también, ¿no? Digo, absolutamente. Porque por ahí no pueden volver por ciertos motivos. Bueno, a ver qué se puede hacer para que puedas volver. Exactamente. Mientras estén las ganas, ¿no? Exactamente. De este lado, las ganas están, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Así que estamos con eso. Vamos con eso, Jimmy, me parece perfecto. Y bueno, digo programón, miren quien tengo sentada también a mi derecha. Señor Pedro Saborido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jimmy? Todo muy bien. ¿Cómo te va, Pedro? Bueno, nada, para la gente, ya todos lo conocemos a Pedro, pero es un profesional con una trayectoria enorme. Digo, arrancaste haciendo radio, arrancaste muy joven, ¿no? ¿Trabajaste haciendo en la 100 y en la Mitre? Claro, en Mitre. A fines de los 80. Claro. O a mitad de los 80. Después empecé a trabajar con Tato Bores. Claro, a fines de los guionando 80, nada más y nada menos que a Tato joven, Bores. Ahí con Omar Quiroga. También fuiste sonidista de Esperando la Carroza. Sí, tengo un montón de trabajos por todos lados y todos mal hechos, pero... El creador de Todo por 2 pesos. Yo tiro. Bueno, ahí está, hay más gente, Alberti, sí, bueno, uno de los creadores. Yo tiro, porque digo, del otro lado hay gente que por ahí dice, a ver, ¿viste? No, está bien, está bien. El trabajo del guionista no es precisamente ser conocido. Claro. Y después también hice Capusotto, estoy con Diego Capusotto, con Diego haciendo Peter Capusotto. Ahí está Capusotto, justo mirá, con un personaje que es el ministro de Educación.
¿sí? Exactamente, sí. Justo, mirá. Mirá. Es Trasnoy, sí. Un personaje que como muchas veces te preguntan, che, ¿cómo se les ocurren los personajes? A veces te pones a pensar y salen. Claro. Pero a veces aparecen. Como que te baja, te parece la imagen, ¿cómo es? A veces sí, pero en realidad la inspiración es como una cuestión, como una especie de suma fulminante de un montón de elementos. La creatividad no es más que la suma de cosas que ya tenés encima. Vos no inventás nada nuevo, simplemente es... No, bueno, pero es como como vos decís, la conjunción de la combinación. No todo el mundo le surge esa combinación, ¿no es cierto? Por eso no todo el mundo es creativo. De repente la ves y estábamos con Diego en la edición y uno de los chicos dijo, uy, voy a ver si pinto una fresca. Y rápidamente no entendimos de qué se trataba. Y ahí apareció este personaje. Es alguien que somos yo y Diego diciendo, che, hablen bien. Y aparece esta idea de esta relación con la juventud, ¿no? De la educación, donde tienen que encontrarse. A veces es como que no acepta y quiere modelar al pibe y el pibe le cuesta aceptar lo que viene como educación. Acá nosotros ponemos la parte graciosa, es decir, sale mal y llega la represión y pega, ¿no? Que es lo gracioso de esto. Pero yo creo que lo que siempre vemos en educación y lo que de verdad se ve es que la mayoría de las veces hay una vocación de los docentes. Para ser docente hay una vocación muy fuerte que es la de acercarse, la de entenderse y un gran esfuerzo siempre por entenderse con las chicas y los chicos, ¿no? Absolutamente. Pedro, hay algo para seguir en esa línea, me parece interesantísima, ¿no? Total. Para entenderse, hay un hiato, hay una grieta entre los grandes y los chicos. Siempre hubo, es mayor esta, hay varias grietas. Yo creo que siempre las hubo. Yo recuerdo la mía musicalmente, por ejemplo, con mis papás y mi tío, que me acusaban de escuchar a los Beatles, casi me acusaban. La acusación. Claro, y nosotros no entender el tango y esperar con el tiempo, ¿no? Me parece que en realidad lo que pasa es que vivimos aferrados a nuestras propias historias, a lo que nos hace. Entonces, tratar de entender y ceder, que es un acto de generosidad, tanto de los mayores y las mayores como de los chicos, es algo que no es fácil. O sea, lo fácil es diferenciarse, lo fácil es discriminarse, lo fácil es entender que hay una grieta hasta tecnológica en la cual no entendemos por ahí muchas veces los mayores la relación de los chicos con la tecnología. Y el desafío precisamente que creo que queda de parte de la gente, de los que ya fuimos jóvenes, es entender que no tenemos que ser. Yo por lo pronto trato de no quiero convertirme en ese adulto que a mí me despreció. ¿Te sentiste despreciado de alguna manera? Sí, de alguna manera me sentí despreciado. ¿En qué sentido? En el sentido de no entender, de suponer siempre que la época de cada uno es la mejor, que los chicos de ahora no entienden tal cosa y no pasaron por tal otra. Me pasa con el rock, esta cosa de todo, bueno, el rock de antes era mejor que el de ahora. Yo no quiero ser ni ese que me despreció a mí, ni el que yo desprecié. Pero vos, al ser escritor, se entiende, pero vos, al ser, gran escritor que sos, corre por mi cuenta. Corre por mi cuenta. Tenés que tener como una gran empatía como para ponerte en distintos lugares independientemente de las edades, ¿no? Y de las épocas. Sí, a veces es un esfuerzo, porque emocionalmente vos podés sentir un rechazo por algo que hace alguien de otra generación. Lo primero que puede aparecer es un rechazo emocional a una música, no entender. El no entender nos descoloca a todos, nos enoja no entender. Total. Entonces por ahí hay que darse un tiempo precisamente de que uno tiene que poder ser capaz de bajar. Y yo creo que de verdad siento que es una responsabilidad de la gente mayor, porque ya pasamos, ya fuimos jóvenes. Ellos no fueron adultos todavía, ¿entendés? Entonces, si uno hace un esfuerzo puede retrotraerse y volver y darse cuenta que todavía tiene una adolescente o un adolescente adentro y ver qué me pasaba a mí en ese momento y tratar de entender y tratar de comprender, ¿no? Ahora, vos decís, los docentes, los profesores, las profesoras tienen un oficio, una vocación, unas ganas. A veces se les pide todo, ¿eh? Se les pide demasiado. Se les pide todo, ¿no? Se les pide demasiado, se les pide... Que den ese paso, que vayan ese paso, pero también ese paso se tiene que dar en las casas
y se tiene que ver en las otras. El joven no se relaciona, la joven no se relaciona nada más que con un profesor y con una madre, se relaciona con un colectivero, con un kiosquero, con el dueño del boliche, con la cajera del supermercado. Con distintos niveles, en un mundo que es más de los adultos, en el que él medianamente parece que siempre al principio está navegando entre el juego y el pedir permiso. Y entonces ahí aparece estas diferencias de un mundo que todavía, que simplemente está esperando que el joven sea adulto para medianamente tenerlo en cuenta. Total. Mientras tanto le vende música o le quiere vender panchos y cerveza artesanal y ropa. Y su cuerpo, ¿no? Y entradas para shows. Pero claro, ¿no? claro. Y le dice cómo tiene que ser el cuerpo. Exactamente. Es verdad. Le va marcando todo, preparándolo para que sea un adulto, ¿no? Que cuando sea un adulto va a entender. Y cuando sea un adulto va a entender, pero cuando sea un adulto ya es tarde. Ya pasó bastante tiempo. Ya pasó la juventud. Ese es el problema. Uno a veces pierde la juventud. Claro, la idea no es que ¿Pero qué pasa cuando se pierde la juventud? No, bueno, pero el tema hay que entender que también hay una cosa que se llama... biología, ¿no? Disfrute de la vida. Bien. No, vamos, ¿qué vamos a hacer? Un joven simplemente es una especie de feto de adulto que lo único que hace es tener que prepararse para ser adulto, ¿no? Estamos viendo eso. Y cuando seas grande, y mientras tanto... Hay que vivir. La vida es mientras también, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué pasa con ese conocimiento? Porque el programa es desde el conocimiento que tienen los adultos y que muchas veces suponemos que los chicos no saben nada, ¿no? Me parece que también ahí es la capacidad de absorción que tienen los chicos de algo que es la tecnología. Creo que ahí me parece que hay algo que yo no pude vivir. Creo que la tecnología de mis padres y la mía medianamente... Yo recuerdo a mi papá que se asustó el día que le quise regalar una videocasetera. De verdad. Dijo, no voy a saber, man. Claro. Y yo a veces los 90, eso, principio de los 90. El Play, claro, los 80, ahí, claro. Play, no, gracias, yo estoy bien así con los canales, apenas había llegado el control remoto. Claro, tenías que parar para cambiar de canal. La velocidad de la tecnología va más rápido que lo que podemos comprender los cambios que producen el comportamiento. Entonces, imaginemos a un chico todo el tiempo, a una chica con un aparato como un celular que es una máquina de entretener y de pronto... y de una velocidad y con juegos así, donde corren escribanos a cadenazos, qué sé yo, cualquier tipo de juego, y de pronto ir y plantarse en una clase en donde hay un ser humano que les habla. Claro. Y entonces ahí el profesor, la profesora, empieza a competir en ese mundo de entretenimientos. Y también tiene que hacer el esfuerzo de ser entretenido y de no ser aburrido. Sí, de mantener la atención durante una hora y media. Y de explicarle también que... Hablando del binomio cuadrado perfecto, ¿no? Claro, aparte. Encima, claro, con temas que por ahí uno no está tan abierto a Y entonces escuchar. Ahí creo que también hay que aprender a pedir a los chicos entender a los adultos. O sea, me parece que hay que tener una idea de un intercambio de entendimientos, ¿no? Pero hay que empezar a hablar desde algún lugar. No, el problema es que desde el enojo no se construye, ¿no? Yo me puedo enojar e indignarme. Están todo el día con el celular. Bueno, sí, están todo el día con el celular. Yo almorzaba con el televisor y mirando Los Tres Chiflados. Claro. Y si hoy lo viera Los Tres Chiflados, es una máquina de incorrección absoluta de tipos que se pegan, se martillan la cabeza. Total. Y yo crecí viendo eso. Vaya a saber los daños que tengo por haber... estaba viendo El Zorro o Pepe Biondi. O a Pepe Biondi pegando cachetazos, ¿no? Suponer siempre que lo anterior... Hay una cosa con la televisión que siempre es eso. La garantía de la televisión hasta un momento es que siempre la que pasó fue mejor que esta. Sí. Y cuando vos ves, Jimmy, la televisión de cuando éramos chicos, que agarraban a una pareja de enanos y le transmitían el casamiento, Romay hace unas barbaridades, unas cosas tremendas, y nosotros crecimos en medio de todo eso, de cosas que no se saben cuál va a ser la capacidad de dañar. Los living de Susana, cuando los iban... living de Susana, donde llevaban el hombre rata, claro, y más. La espectacularización, digamos, de la deformidad, y de pronto no sabemos realmente qué es lo que va a provocar culturalmente eso, ¿no? Absolutamente. Acá estamos. Así que... Vamos a, perdón, Jimmy, vamos a sumarlo a Adrián Paenza, nada más y nada menos, Dale. digo, para esta charla linda que estamos teniendo, que está en Zoom. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a Desde el Conocimiento.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto escucharlos. ¿Sí? No los puedo ver, pero los escucho. ¿Estabas escuchando lo que estábamos charlando? Escuché el último minuto y medio, 2 minutos. Bueno, ahí está Jimmy, te saluda. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, ¿cómo te va? Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. No sé a quiénes, aparte de Jaime y Pedro, no sé a quiénes más estoy saludando. Majo por acá también. Majo, hola Majo, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bueno, queríamos ver tu mirada también, ¿no? De lo que acerca un poco de lo que estábamos hablando, de esta cosa entre el entendimiento entre los adultos, los menores, y sobre todo más en esta época post-pandemia, digo, con tu mirada tan especial que siempre tenés. Bueno, no sé si tengo una mirada especial, pero estaba escuchando, creo que era Jaime, era el que estaba hablando recién, o no sé quién de ustedes. Los dos. Los dos, bueno, pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo. Para poder hacer una comparación, cuando dicen no, porque los chicos antes, yo tengo 72 años. Cuando yo nací no había televisión, así que yo no podía almorzar mirando televisión porque no había, únicamente que mirara, ni siquiera la radio era portátil. Pero lo que sí quiero decir que estoy de acuerdo es que para poder decir que antes algo era mejor, tendríamos que haber tenido la oportunidad que tienen los chicos ahora. O sea, un chico ahora tiene un videojuego y cuando nosotros nacimos y crecíamos no teníamos videojuegos. Si hubieran existido videojuegos antes y existen ahora, y las generaciones nuestras, a pesar de tenerlos al alcance de la mano, no los usaban, entonces podemos comparar y decir, no los usábamos porque no lo teníamos. Pero yo me pasaba todo el día poniéndole plastilina a un autito plástico que estaba con una gomita y lo hacía correr por el cordón de la vereda, o poníamos una figurita contra la pared y tirábamos todo el tiempo contra la pared. Y mi vieja salía a la calle gritándome que volviera, que ya era tarde, que jugábamos a la pelota, pero porque no había otra alternativa. Si hubiera habido videojuegos, a lo mejor hubiéramos estado todo el tiempo mirando, haciendo lo mismo que están haciendo los chicos hoy. O sea que mi perspectiva coincide. Para poder hacer una comparación honesta, claro, y que sea en igualdad de condiciones, tendríamos que haber traído chicos de la otra época y ofrecerles lo mismo que se les ofrece a estos y decir, no, los de la generación anterior no los usan. Pero eso no sucedió, entonces la comparación es injusta. O sea, me parece que además hay otra cosa. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, yo aprendí a dividir como todos ustedes? Pero aprendí a dividir de una manera en donde no quedaba alternativa porque no había calculadora. Claro. No hablemos de computadora. Yo me acuerdo cuando mi viejo trajo a su oficina por primera vez una máquina para poder sumar. Entonces, y multiplicaba y hacía atrás. Y hoy es una... ¿Quién de ustedes, si tuviera que hacer una división, la haría a mano? Miraríamos en el reloj, o miraríamos en el teléfono, en el celular, o lo haríamos claro, con una calculadora. Sí. Uno llama teléfono celular porque es un teléfono celular, pero se ha convertido en una computadora que tiene una potencia, un poder. Cuando trajeron la primera computadora a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la trajo Manuel Sadowski, uno de los próceres de la ciencia en la Argentina. Se llamaba Celestina, le pusieron ese nombre y ocupaba una habitación entera en donde venían los programadores y pintaban tarjetas y se escuchaba un ruido bárbaro, y todo eso que ocupaba, insisto, una habitación enorme, hoy lo tengo yo y cada uno de ustedes, ni hablemos en el celular, en el reloj. Entonces quiere decir que la evolución ha logrado que cambiaran las costumbres, porque está bien que cambien. Nos debemos, y no solamente en Argentina. Yo estoy en este momento en Chicago y pasa acá, pasa cuando voy a Inglaterra, cuando voy a Francia, cuando voy a Italia, cuando voy sacando lugares muy puntuales, Finlandia, Singapur, en la China. Esencialmente el problema de la escuela es un problema genérico. Uno cuando tiene que sentarse y escuchar que le dan respuestas a preguntas que no se hizo, eso tiene que cambiar inexorablemente. Y las materias en sí mismas. Hoy hay criptografía, robótica, biogenética, aviónica, por eso aparecen los hackers. Denle a un chico la oportunidad de aprender programación en forma abstracta, nadie quiere jugar al videojuego. Ahora, si cuando está jugando al videojuego uno le dijera, mira, yo te puedo ayudar a que vos ganes una vida más,
O sea que cuando pensás que el juego terminó, sin embargo no terminó. Vos podés agregarte una vida y se hace de esta manera. Entonces vos le estás generando, un docente genera preguntas. No es el que da respuestas, porque las respuestas ahora vos las googleás, las buscás de cualquier manera, se las preguntás al de al lado. Bueno, creo que ahora sí hablé mucho. Pedro, ¿por dónde irías vos con todo esto? Lo sigo a Paenza, a partir de esto. No, creo que hay algo que es también aprender de cómo aprendemos. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy técnico en electrónica. Te puedo asegurar que no sé nada. Pero logré recibirme de técnico en electrónica, que no quiere decir que sepa, ¿sí? Y sé más o menos todo lo que había que hacer para recibirse. Y saber es otra cosa, es haberse interesado. Yo fui a un colegio industrial porque era la salida laboral. Claro. Era los pasos a seguir. Los pasos a seguir, obviamente, cuando terminé el 82 no había industria. Claro. Y todo se importaba. Entonces, de alguna manera, me di cuenta a los 13 años, uno encara unos 6 años directos y tendría que tener todo muy claro. Es una exigencia muy fuerte a los 13 años tener claro qué querés de tu vida, ¿no? Como suponiendo que no van a cambiar los intereses. Después terminé estudiando un poco de cine, pero la verdad que esto que dijeron ustedes recién es todo lo que aprendí sin haber ido a una escuela. Y con esto no quiero denigrar, hablar de la universidad de la calle. No, en la calle se aprenden cosas espantosas también. Pero trabajando, yo aprendí haciendo televisión y radio precisamente porque estaba dentro de una radio ahí. Y estaba en la televisión. Es donde más se aprende en realidad, porque yo que hice una carrera también de televisión, pero se aprende más estando en la cancha, digamos. Sí. No digo que esto anula la escuela, no voy a ser tan bruto, pero sí hay formas que uno aprende con pares y también con gente que trae cosas nuevas. Y los jóvenes, y esto lo recuerdo mucho haciendo el programa, con Diego Peter Capusotto, cómo nosotros tomábamos temas y aprendíamos cosas de los asistentes, de los más jóvenes. Sí. Ahora, bueno, así empezó, ¿no? Así empezamos a hablar. Hicimos un sketch en base a los modismos de alguien más joven, de poder ver. Entonces, me gusta esta idea de intercambiar, de que la educación también es aquello que vamos aprendiendo haciendo con otros, ¿no? Socialmente, no un montón de partículas individuales mirando a un mismo tipo, sino todo aquello que vamos aprendiendo de los que estamos al lado, porque yo aprendí mucho. Yo aprendí a hacer televisión y a escribir haciendo televisión y escribiendo. Haciendo televisión y escribiendo, sí. Por supuesto. De nuevo, no reniego de los libros, de la teoría, de los profesores, para nada, pero sí que quizás a lo otro había que sistematizarlo un poco más, que haya más oportunidad de hacer, ¿no? Aparte de tener la oportunidad de estar en una escuela, tener la oportunidad también de desplegarlo. Mirá lo de los chicos de la intranet, yo no tenía idea. Claro, los pibes dijeron, tenían un montón de computadoras, no tenemos internet, ¿qué hacemos? Bueno, juguemos entre nosotros, ¿no? Y eso lo descubrieron. Tampoco con esto quiero fomentar la carencia para aprender, Pero no, al contrario, tenemos que llevar internet a todo el mundo, darnos cuenta de la ventaja. Claro. Imagínense cómo nos empezamos a separar, es como si se separaran las especies humanas. Un grupo de un 1% que tiene acceso a todo, como yo, y otro grupo que no tiene acceso. Evidentemente eso va a generar, la brecha es enorme, y si no hacemos algo, es un compromiso moral hacerlo. Si no es criminal. A ver, cuando Macri fue presidente y anularon ese proyecto y ese plan y dejaron de entregar las computadoras, es un proyecto que yo pondría, no sé si entre comillas, es criminal, es excluyente, no inclusivo. Entonces, eso es una cosa, o sea, esto que estamos hablando toca tantos temas, porque, digamos, tampoco es, yo creo que un científico es un tipo que trata de resolver problemas. Miren lo que pasó ahora con la pandemia. Miren lo que si uno dice, tener ciencia propia, es tener soberanía. Jorge Aliaga, físico, fue decano de exactas durante 8 años y dejó lo que estaba haciendo para dedicarse a hacer curvas, empezar a poder predecir. A ver, entonces uno podía decir, aunque no tuviéramos los test, veíamos humo en distintos lugares. Entonces, bueno, si hay humo, eso quiere decir que debe haber fuego por ahí. Vayamos allá.
Si uno ve y hace un estudio de qué es lo que googlea la gente, lo que googleaban en un momento determinado en Italia, lo que aparecía era ¿qué pasa cuando pierdo el olfato? O sea, cuando todavía no se conocían bien cuáles eran los síntomas. Claro. ¿Qué pasa cuando pierdo el olfato? ¿Qué hago? Esto quiere decir que si había mucha gente concentrada en una zona que decía que perdía el olfato, estaba pasando algo. Entonces vos vas, y eso la ciencia predice. Ahora, miren cómo hemos mejorado con respecto a la temperatura, con respecto al servicio meteorológico, tener los satélites. Bueno, todo esto es tener soberanía. En un momento determinado, Alberto Fernández, el presidente, me contó que la Argentina estaba en aquel momento, lo sigue estando, en condiciones de preparar los respiradores cuando se producían y se producen los entubamientos, etcétera. No somos los únicos en el mundo, hay otros que lo producen mucho más masivamente, pero cuando algunos países más pobres de la región sudamericana necesitaban y no los tenían, cuando se los pedían a los chinos o se los pedían a los norteamericanos, les decían, sí, nosotros está muy bien, se los vamos a entregar en el año 2023. Eso era en el año 2020. Entonces, ¿qué hacían? Llamaban al presidente argentino para pedirle al presidente argentino a ver si él podía hacer algo para que la Argentina, además de autoabastecerse, pudiera abastecer otras zonas. Eso es soberanía, eso es independencia. Por eso necesitamos una ciencia en las condiciones, no en las que las tenemos, porque tendría que haber el 1% por lo menos del Producto Bruto Interno tendría que estar dedicado a ciencia y tecnología. Parece que fuera un caballito de batalla que uno lo dice, sí, es soberanía, pero no significa nada. Sí, significa todo. Significa la capacidad de interpretar, saber cuándo hay que hacer. ¿Se hizo todo bien? Seguro que no se hizo bien. Pero ¿quién aprende? La persona que es padre, cuando es padre por primera vez, no sabe lo que significa ser padre. Uno aprende a ser padre siendo padre, digamos, y la madre siendo madre. Entonces uno empezó a entender un poco esto de la pandemia a medida que se fue equivocando. Nos fuimos equivocando y aprendimos de los errores. Todos no. Las peleas, yo al principio veía una gran comunidad, digamos, cuando se juntaban Alberto Fernández y Rodríguez Larreta y Axel, etcétera. Después la política en algún lugar estropeó todo. ¿Por qué? Porque no estamos primero, si tenemos un ataque externo, no estamos primero, ya no hablamos ni como argentinos, como humanos, como especie. Miren lo que sucede. Bueno, en los congresos científicos no se dice, ¿vos de dónde venís? ¿Qué importancia tiene de dónde venís vos? Yo tengo un problema, charlémoslo. A ver, a lo mejor otras personas tienen las soluciones. La Argentina tiene soluciones, por eso pudimos vender un reactor como le vendimos a Australia, porque la gente del Instituto Balseiro está en condiciones de poder producirlo. Y todo esto forma un panorama en donde hay que pensar el país, hay que aprender hacia dónde vamos. Ahora empieza la tecnología digital, aparecen lo que se llaman las NFT, los bitcoins, la moneda virtual. Nos conviene, no nos conviene, le dedicamos más a la biogenética. ¿A dónde apunta? Dinero infinito no hay, pero la Argentina puede transformarse en una potencia porque tiene universidades de excelencia. Entonces ahora necesitamos eso que se transmita primero con el presupuesto. Esto es elemental. Perfecto. Así que me escuchó mucho escuchar lo que decía Pedro. En la manera, yo que resumiría lo que él decía es, uno aprende resolviendo problemas. Y uno va a buscar cuando uno, supongamos que uno tiene que hacer una mesa. Vos tenés la tabla, tenés las 4 patas y tenés 4 agujeros y tenés tornillos. Ahora uno empieza, si no tiene destornilladores, uno empieza primero con la uña, tratando de hacer así hasta que se da cuenta que se parte la uña. Y si no, va a buscar un cuchillo. Pero el cuchillo, viene la vieja de uno, le dice, escúchame, no me arruines los cuchillos. Hasta entonces uno dice, bueno, inventa el destornillador. Total. O sea, porque te hace falta. Por la necesidad, entonces, claro. La necesidad. Ahora, si yo vengo primero y te traigo una caja de destornilladores, Philips, más grande, más chico, y vos nunca tuviste que armar nada, ¿para qué te sirve eso? Y eso es lo que hacemos. Nosotros hacemos al revés en los colegios. Enseñamos primero la teoría y después traemos problemas de la práctica. Y así no es la vida. La vida uno tiene problemas que no vienen con una etiqueta, es un problema de matemática, de física, de química, de ingeniería. Uno tiene un problema.
y después se busca la solución. Exacto. Y si la solución es una solución que viene dada por matemáticos, acá hay una organización, que no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, que lo que hace es juntar frente a los problemas, junta gente de distintas disciplinas. Junta matemáticos, físicos, geólogos, biólogos, antropólogos, sociólogos, de manera tal de que cada uno frente al problema aporta un punto de vista diferente. Eso es trabajar buscando las mentes, no estas mentes extraordinarias que son las que hacen, y perdón, otra vez del teléfono, no buscar gente hablando de las inteligencias especiales. Yo en esas cosas, yo creo en el trabajo de todos los días, y en el trabajo en sociedad, y en igualar para arriba y con igualdad de condiciones. Totalmente, totalmente, Adrián. La verdad muy cierto todo lo que dice, estamos de acuerdo y es así, vamos para ese lado. Ojalá se encamine para ese lado, ¿no? En trabajar así, integralmente en equipo y para adelante. Y no tanta grieta como suele haber. Así espero. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y ya esperemos tener otra oportunidad de seguir charlando porque hay mucho para hablar todavía. Muy bien, y yo voy a tratar de dejarlos en paz a ustedes también. Les mando un abrazo, un beso muy grande y muchas gracias. Un abrazo también para Jaime, a quien no veo hace mucho tiempo. Saludos, Adrián. Ahí está, gracias, el teléfono le explota. Saludos, Adrián. El teléfono te explota. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Pedro, bueno, muchísimas gracias también por haber venido hasta acá. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Me encanta este momento porque es el momento de enterarnos absolutamente de todo lo que pasa en el mundo universitario, porque estas son las noticias universitarias. Folclore y arte popular por la identidad es un evento que promueve la búsqueda incansable de las abuelas de Plaza de Mayo, de las nietas y los nietos apropiados por la última dictadura cívico-militar. Nietos que hasta el día de hoy permanecen privados de su identidad y de la posibilidad de reconstruir su historia. Es un homenaje y un espacio de reflexión acerca de los derechos humanos y de nuestra identidad como nación parte de nuestra América. Es una invitación propiciada por el Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo a construir otros modos narrativos y a disputar el sentido en torno a la promoción de los derechos humanos. Este año, la Orquesta Criolla de la UNA, Casiana Torres, el Coro Polifónico de Folclore de la UNA, Carola Música Popular, La Fortunata y El Estribo nos acompañan para seguir construyendo memoria, verdad y justicia a través del folclore y las artes populares. Vení a hacer memoria. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil estamos desarrollando políticas de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida universitaria, contribuyendo de esta manera con el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes. En tal sentido, estamos trabajando en el proyecto denominado Revinculación, que tiene como objetivo generar estrategias de apoyo y espacios de contención para toda aquella población de mayor vulnerabilidad académica estudiantil de las Cortes 2019 y 2020. Encontramos a aspirantes con muchas ganas de continuar sus estudios, con la dificultad para organizarse para estudiar, dificultades económicas, dudas vocacionales, entre otras. Y por ello, dentro del programa se desarrollan actividades y talleres donde pueden comentar dudas e inquietudes, se trabajan técnicas de estudio y también encuentros recreativos. Al mismo tiempo, está vigente Volver a la Universidad, un programa que tiene como finalidad reinsertar a todos aquellos estudiantes de las distintas unidades académicas que por diferentes motivos hayan abandonado sus respectivas carreras, teniendo más del 50% de las materias aprobadas. Este programa es muy importante en ese sentido por el acompañamiento que nos da y poder retomar tranquila mis estudios.
mi motivación es poder desarrollarme lo que siempre he querido, porque me gusta, terminar, sentirme plena, feliz y poder ser estimada de otra manera en mi entorno laboral. Y ahora sí, quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar hablando de planchones ecológicos para construir viviendas populares y, como todos los sábados, la columna de Sole Gori en el marco, en el contexto del Día Nacional del Donante de Sangre. Así que no te muevas, que ya venimos. Nuevo bloque desde el conocimiento y ahora nos ponemos en comunicación vía Zoom con Marcelo Stipcich por el innovador proyecto de la UNICEN para fabricar viviendas populares con planchones ecológicos. Bienvenido, ¿cómo estás? Te escucha Jimmy Persic también. Buenas noches, Marcelo. Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Jaime? ¿Qué tal Majo? Buenas noches. Bueno, queríamos que nos cuentes acerca de este innovador proyecto de la UNICEN para fabricar estas viviendas populares con estos planchones. ¿Cómo está en este momento este proyecto? Mira, este momento está en desarrollo. Básicamente nosotros lo que hicimos desde universidad es comenzar con una planta piloto en donde básicamente queremos empezar a fabricar planchas de este estilo, como vos decís, son planchas con alta carga de telgopor, como para, afianzarnos en la construcción de ese material y además de estar preparando gente, porque básicamente los estudios que tenemos son estudios de laboratorio. O sea, es un desafío para nosotros porque tenemos que estar interactuando, tenemos que estar formando gente, o sea, interactuando con organizaciones sociales, estar formando gente y además estar previendo cómo va a ser la utilización de las planchas de acá en más. Hola Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal Jaime? Buenas noches. ¿Cuál es el problema que buscan atender? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la solución? Sobre el problema, ¿cuál sería la solución que ofrece esta investigación? Bueno, el problema básicamente es la alta vulnerabilidad social que está presente, o habitacional, por decirlo de alguna manera, que está presente en muchos barrios populares de acá de Tandil. Eso siempre nos preocupó y realmente este desafío empieza hace muchos años atrás con discusiones que teníamos con una arquitecta de la rama de construcción del MTE local. Y a partir de ahí empezamos a tratar de desarrollar planchas lo más grande posible. En ese momento la idea era fabricar paredes completas como para hacer una especie de núcleos húmedos. Ese proyecto, sigue en marcha, pero no pudimos resolver algunas cosas. Pero cuando empezamos a fabricar las planchas vimos que tenían características muy importantes, entre ellas que tenían una alta capacidad de aislación térmica. Y entonces ahí se nos ocurrió utilizarlas para estas cuestiones, digamos, de edificación. Básicamente vimos que tenían tres patas que siempre nos habían gustado explorar y además aportar desde el laboratorio. Una era el hecho mismo de la mejora desde el punto de vista ambiental, porque estamos utilizando una muy buena cantidad de telgopor por cada plancha que fabricamos. Digo, como para hacerse una idea, 1 metro cúbico de telgopor nos sirve para hacer entre 16 y 25 placas de acuerdo al espesor que tenga. Claro. El segundo aspecto es el social. Veíamos que estas casas son casas de planchones, básicamente. En Tandil hace mucho frío en invierno, hace mucho calor en verano, y realmente si uno se trata de poner a pensar cómo vive esa gente en esa casa, que tiene además techos de chapa y pocas aberturas, realmente la situación es compleja. Y entendimos que con estas planchas podemos llegar a mejorar bastante la eficiencia energética de esos hogares. Entonces, de ahí nos pusimos a trabajar en ese sentido. Y el tercer punto que nos gustó de estas placas era desde el punto de vista laboral, porque estamos generando trabajo a sectores de la población que en este momento no lo tienen, como son la gente que trabaja en cooperativas. Estamos trabajando con 2 cooperativas, una del MTE y la otra del Movimiento Evita. Y además estamos generando trabajo en forma indirecta porque, van a tener que aparecer albañiles que empiecen a trabajar con estos materiales y gente que además sirva que aprenda a pegar estas placas. Marcelo, el proyecto es la producción de conocimiento, la producción de las planchas,
la formación de trabajadores y continúa con la producción y la masificación de las planchas. Exacto. A ver, contanos eso, por favor. Claro, sí, justamente. Nuestro proyecto es un proyecto que nació en el laboratorio. Hoy en día lo que tenemos que hacer es empezar a fabricar planchas, pero a nivel industrial. O sea, empezar a escala. Claro, a escala. Entonces, como primer escalado que se nos ocurrió es abrir una planta piloto acá en Tandil, en la cual están trabajando entre 6 y 10 personas. Digo entre 6 y 10 personas porque la verdad hay una rotación bastante grande de gente. Y bueno, ya estamos trabajando en la producción de planchas en un escalado intermedio, por decirlo de alguna forma. Ya tenemos un par de casas con las cuales los movimientos sociales han organizado para empezar a revestir. Y bueno, y ya tenemos trabajadores trabajando. Con ¿Es un revestimiento, Marcelo, que le hacen a la estructura que ya tienen las casas o se fabrican de cero? No. Es un revestimiento. Inicialmente, o sea, en este momento apuntamos a hacer un revestimiento a una estructura de una casa que ya existe. Claro. Por supuesto, esto pretendemos que en algún momento termine siendo un modelo constructivo. Claro, pero sí. esto es un proceso y como tal necesitamos aprender muchas más cosas y más cosas sobre terreno. Porque, y la resistencia que tiene, esto lo están probando, digo, en cuanto al clima, el viento y demás, digo. No, o sea, se han hecho medidas en laboratorio. Lo que estamos probando ahora es haciendo módulos experimentales acá en el campus de la UNICEN, que son pequeñas casitas de dimensiones muy establecidas en donde podemos poner sensores adentro y ahí empezamos a ver, por ejemplo, las diferencias de temperatura interna y externa en diferentes horas del día. Claro. Eso es uno de los objetivos que tenemos acá dentro del laboratorio. Y por fuera del laboratorio, el objetivo que tenemos es empezar a instalarlas en casas que ya sabemos que tienen una deficiencia energética muy grande, y de nuevo hacer medidas in situ a partir del desarrollo de la instalación de las placas. Perfecto. Básicamente es eso. Perfecto, Marcelo. Bueno, muy interesante. Ojalá que esto siga para adelante y realmente se puedan, ¿no? Construir muchas casas, ¿no? Ojalá. Ojalá, sí, insisto, nos pone muy contentos porque la verdad es que como universidad creemos que es el papel que nos corresponde, estar cerca de las necesidades de la gente y además de estos barrios que uno los ve bastante desamparados a veces, de las políticas locales al menos. Sí, totalmente, sobre todo eso. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahora sí llegó el momento de escucharlos a ellos porque estas son las voces de los protagonistas. Hola, soy Lucía Tomasini, estoy estudiando en la UNRAF, en la Universidad Nacional de Rafaela, la carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo y estoy en cuarto año. Actualmente estoy haciendo una pasantía en la Municipalidad de Rafaela, en el área de Recursos Humanos, en la parte de selección y capacitación. En el área de selección y capacitación hacemos toda la parte que son los ingresos. Hacemos todo el proceso de ingresos, desde que la selección de las personas hasta que le damos el alta, y hacemos lo que es convocatorias, es todo lo que se puede ver en la página web de Recursos Humanos, que se salen las convocatorias, después se seleccionan a las personas y bueno, después hacemos entrevistas, pruebas de oposiciones y hago un poco de todo y estoy aprendiendo un poco de cada parte del proceso. Comencé la pasantía en enero del 2021 en el área de Recursos Humanos. Lo que más me gusta es todo lo que estoy aprendiendo que está relacionado con la carrera que estoy estudiando. La primera vez que vi sobre la pasantía fue porque la publicaron desde UNRAF. Ahí me inscribí desde la página de UNRAF y más adelante me llamaron para hacer una entrevista, que fue una entrevista donde hubo más personas y después me llamaron para decirme que había quedado seleccionada para empezar y más adelante ya tuve otra entrevista donde ya me explicaron más o menos qué iba a hacer y con quiénes iba a estar y después ya empecé a trabajar directamente. Siempre recomiendo cuando me preguntan mis compañeros que se anoten a las pasantías porque es una experiencia increíble, se aprende muchísimo y te da como un cierre a lo que vos estás estudiando y te terminás de dar cuenta de que es eso lo que te gusta y todo lo que estudiaste de verdad se aplica después a la realidad.
Y ahora sí, como todos los sábados, la imperdible columna de Sole Gori, que nos va a estar hablando de la importancia de lo que es donar sangre en el contexto del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, sí, que fue el 9 de noviembre. Me pareció un buen momento para hablar de donar sangre, que es donar vida, y que el año pasado hubo una baja muy importante de las donaciones de sangre, más que nada, bueno, por la pandemia, ¿no? Primero las restricciones, el miedo luego de ir a donar. Lógicamente, ¿no? Lógicamente bajó, en los primeros meses bajó un 80%, luego fue a un 30-50% y ahí se mantiene, con lo cual, bueno, es importante traer el tema a colación, que creo que no se habla mucho, entonces también está bueno el espacio para eso. Básicamente porque es importante donar sangre, porque no hay fábricas de sangre. Digo, la sangre no se fabrica en nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros organismos, con lo cual en la sangre en sí los componentes que hay son tanto los glóbulos rojos, ¿no? Que nos ayudan a llevar el oxígeno a todas nuestras células, tenemos las plaquetas, también tenemos glóbulos blancos, pero bueno, en ese caso no es lo que donamos, pero sí todo lo que es plasma, la parte líquida, y todo lo que es sólido, glóbulos rojos y plaquetas son muy importantes para traumatismos, para en algún caso que haya hemorragias, tratamientos oncológicos, trasplantes. Se utilizan en muchísimas intervenciones quirúrgicas, con lo cual es muy importante poder donar, porque bueno, se estima que de una donación de sangre se salvan 4 vidas, ¿no? Entonces es muy importante, y que 9 de cada 10 personas además en algún momento de su vida van a necesitar sangre, o su entorno va a necesitar sangre, con lo cual la donación es importante. Los datos de nuevo, Sole, son muy importantes. Sí. Los datos de nuevo. Una unidad con una persona en verdad que done sangre salva 4 vidas, y 9 de cada 10 personas en toda su vida van a necesitar sangre en algún momento, o van a conocer a alguien que necesite, van a tener que... 9 de 10 es 9 o su entorno. Claro. O su entorno, sí. 9 de cada 10 necesitan uno o su entorno. Una donación, 4 vidas. Con una donación, 4 vidas. Y 9 de cada 10 personas, ellos o su entorno necesitan... O su entorno van a necesitar sangre en algún momento de su vida. Y otro dato que me gusta, que te gustan los datos así estadísticos, están buenos. Bueno, que se calcula que si del 3 al 5% de la población de nuestro país donara 2 veces al año, se cubriría el 100% de las necesidades de sangre de toda la Argentina. De nuevo, o sea, ¿cuántos tendríamos que donar? Solo un 3 al 5% de toda la población tendría que donar. Que puede donar, donará. Claro, porque no todo el mundo puede donar. No todo el mundo puede donar, pero en verdad, en general, se considera que mayores de 16 años, de 16 a 18 con autorización, obviamente, pero mayores de 18 ya libremente, que pesen más de 50 kilos, que tengan una buena salud, pueden donar. Después, obviamente, hay obviamente autoexclusión también. De hecho, cuando uno va a un centro a donar, tiene una entrevista previa donde justamente puede ver si entra o no, o sea, si cumple esos requisitos, o más que nada esas contraindicaciones, ¿no? Obviamente siempre la sangre se chequea antes de hacer la transfusión. No, pero está bueno que lo cuentes, porque mucha gente que por ahí escucha estos números que Jimmy está remarcando y que vos estás brindando, realmente dice, bueno, quiero ser donante. Sí, porque aparte es del 3 al 5 se necesita, y hoy tenemos 1,5% de la población que dona. Con lo cual no estamos tan lejos, pero a la vez se necesita más. Claro. ¿Duplicar o triplicar? Claro, tal cual. Y el 40% de todos los que donan voluntaria y altruistamente, porque está ahí la distinción. Este 9 de noviembre es el día de la donación voluntaria y altruista y habitual, que es un poco lo que se promueve. Y el resto es porque se les pide donantes a estos familiares, por ejemplo, que piden donantes. Que igualmente eso ya también está bueno decirlo, no es que si uno no consigue esos 10 donantes que se piden, no se va a operar o no va a tener cubierto eso, ¿no? Claramente lo que se utiliza en los bancos de sangre es la reposición de esa sangre. Claro. Por eso tampoco es necesario que sea sí o sí una donación del mismo grupo sanguíneo, ¿no? O de la compatibilidad del grupo sanguíneo, porque en verdad si no se usa esa misma, es difícil que se use la misma sangre que uno dona para el familiar. Para ese paciente. Claro, lo que se usa es reponer en el banco. Justamente promover este tipo de donación voluntaria altruista habitual está bueno, porque hace que siempre haya un stock permanente de sangre.
y que sea segura, porque hay tiempo como para poder chequearla y entonces las probables infecciones que puede haber por transmisión sanguínea, bueno, no estén, ¿no? Que sea una sangre segura y que pueda estar disponible siempre, ¿no? Además, estos elementos de la sangre, los componentes, tampoco es que duran eternamente. Por ejemplo, las plaquetas duran 5 días, los glóbulos rojos 40 días, con lo cual se necesita estar renovando. Y un dato de color nomás que quería decir, porque bueno, después quienes pueden y quienes no pueden, se puede buscar más información, está accesible en las distintas, por ejemplo, la Fundación Hemocentro tiene en sus redes bastante información y eso pueden ir viendo los casos particulares, pero me parecía interesante hablar de por qué el 9 de noviembre y tiene que ver con Luis Agote, que es el médico argentino que descubre el citrato de sodio. O sea, lo que él trata de hacer es, con un método más revolucionario, tratar de almacenar la sangre sin coagularse. Porque el problema que había en el 1900, cuando lograron ver los grupos sanguíneos y empezaron a hacer las transfusiones de sangre, es que se coagulaba. Entonces tenían que hacer transfusiones inmediatas o de persona a persona en el momento, todo sin poder hacer todo este chequeo que decíamos, ese almacenamiento. Y bueno, él es el primero que descubre el citrato de sodio y en 1914 logran la primera transfusión de esta sangre almacenada. Y bueno, obviamente todos los galardones que le vinieron a él por eso, y obviamente no patenta su descubrimiento, como siempre, porque el descubrimiento es para la humanidad, como decían, no solo él, muchos más. Milstein también decía lo mismo con los anticuerpos monoclonales. Y bueno, y esto permite salvar un montón de personas que en ese momento estaban en la Primera Guerra Mundial, con este método de conservar la sangre para después poder transfundirla. Así que nada, es en homenaje a él el Día Nacional, con lo cual, bueno, quería traerlo a colación y es argentino, ¿no? Muy la bueno. primera transfusión en la historia que se ha utilizado este método. Excelente que lo hayas traído, porque siempre es bueno recordar esto, ¿no? Muy importante. De ir a donar sangre, porque en definitiva salva vidas, lo fundamental que necesitamos cuando uno está ahí con esa necesidad. Así que bueno, terminamos este sábado. Se terminó ya hoy domingo, en realidad. Jimmy, muchísimas gracias. Gracias a vos. Placer, como siempre, este es tu programa, pero es placer que estés acá con nosotros. Gracias a vos. Gracias, Sole, querida. Y recuerden mañana a votar, hoy ya, en realidad, hoy domingo a votar, todos a votar. Hasta el sábado que viene.